Hoy nos acompaña Henry Falcón, gobernador del estado Lara y uno de los líderes emergentes más importantes del país. Bienvenido, Henry, a Análisis Situacional. Muchas gracias. Has señalado o has acusado al gobierno por no responder, por no dar respuestas a la crisis económica. Mientras tanto, la oposición también parece apostar a la confrontación. Has dicho que en estas circunstancias el país puede llegar a una guerra civil, a una confrontación. ¿Qué crees? Sí, fíjate, nosotros responsablemente, que creo que lo demanda la mayoría de la población, que sus dirigentes, sus interlocutores, sus intermediarios frente al gobierno le hablemos con claridad para que no se siga generando falsas expectativas y ello a su vez a la postre se constituyan en grandes frustraciones para la población. Decíamos frente a los anuncios que hiciera el Ejecutivo Nacional que tales anuncios no representan o no representaron frente a la expectativa de la población una propuesta de cambio que a su vez generara confianza para poder transformar el estado de cosas con medidas más integrales, no medidas insuficientes y tardías que no abordan o no concentran sus acciones en el daño real, estructural y las grandes distorsiones de la economía venezolana. Dos grandes enemigos de nuestra economía, el control de precios, el control de cambio. Se ha hablado incesantemente de la necesidad de actualizar, de ajustar, de sincerar el precio de la gasolina, pero también se ha hablado de la necesidad de instrumentar medidas coherentes, aterrizadas, que le den un cambio integral a la conducción económica. Se aumentó la gasolina, se anunció un nuevo régimen cambiario, se está avanzando. Un régimen cambiario que no satisface para nada las expectativas que se generaron en el marco del propio Consejo de Economía Nacional, de Economía Productiva. Porque yo creo que más allá de las buenas intenciones, conspira contra el propio gobierno un poco los complejos ideológicos que no le permiten avanzar en función de direccionar de manera acertada la grave crisis que afrontamos en todos los órdenes, pero que fundamentalmente la conseguimos allí en el campo de lo económico. En esa circunstancia, el gobierno no da respuesta, la oposición confronta. ¿Cuál es el escenario? El escenario no hay otro que explorar un entendimiento, un gran acuerdo nacional para poder viabilizar a través de ellos salidas en el marco de la Constitución que propendan en el corto plazo a resolver un problema. Si eso no ocurre, vamos ineludiblemente a transitar caminos de inestabilidad política, producto de los grandes desequilibrios sociales que pudieran llevarnos a escenarios no deseados, vividos en Venezuela y experiencias en otros países que han terminado con sangre, muertos, a través de guerras civiles, una explosión social, lo vivimos en Venezuela y que posteriormente entonces se convoca a ese mismo diálogo, al entendimiento, pero sobre las tumbas de nuestros muertos. ¿De qué manera se puede evitar una confrontación, una guerra de terribles consecuencias para el país? ¿Y qué papel podrías tú cumplir en esa variable? Pero la respuesta cuando regresemos a los comerciales. Ya venimos. Te preguntaba, Henry, acerca de los escenarios más probables, el escenario más probable. Un gobierno que no da respuestas frente a la crisis económica, un gobierno entrampado en una especie de épica revolucionaria, donde la confrontación es la línea estratégica. Y por otro lado, una oposición que también está apostando a la confrontación cuando anuncia que su estrategia fundamental va a ser la salida constitucional del presidente Nicolás Maduro. No hay espacio para el diálogo, pareciera que no hay espacio para el diálogo. ¿Cuál es el papel de Henry Falcón en un escenario
pareciera inevitable de confrontación. Mira, insistir en la prédica de siempre. Nosotros estamos en el marco de ese escenario que tú planteas de manera cruda. Nosotros creemos que estamos también frente a una encrucijada que nos presenta un camino de caos, catástrofe, el abismo, el hueco, que pudiera en el corto plazo tocar fondo e iniciarse en el país una situación de desconcierto más que de angustia y desesperanza que convoque a la anarquía, al desorden. ¿Por qué? Por falta de alimentos, porque no hay cómo soportar la demanda de la mayoría de venezolanos de insumos médicos, de vitaminas, porque no hay cómo sostener la caída de los servicios, el agua, la luz, el gas, porque se incrementan los niveles de violencia e inseguridad en el país, y frente a esa situación de anarquía, el camino es responsable frente al país, habilitando la racionalidad, el sentido común, entendimiento, o simplemente el colapso. Y en concreto, ¿apuestas por la salida constitucional del presidente antes de que termine su mandato? Todo en el marco de la Constitución. ¿Pero te parece que esa es la única salida? Ahí están las salidas. Incluso se ha presentado un conjunto de propuestas, que si la reforma, el revocatorio, la enmienda, hasta la renuncia, todas legítimas, establecidas en el texto constitucional. Necesario es debatir sobre ellas, explorar. ¿Cuál crees tú que sería la solución ideal frente a esta encrucijada? Un gran acuerdo nacional. Explorar las vías de concertación, de consenso, de entendimiento, donde pueda, además, participar toda la fuerza sin ninguna exclusión, donde los mejores talentos comprometidos con Venezuela, coincidentes en la necesidad de resolver una situación que parece llevarnos sin retorno a una confrontación entre hermanos, entre venezolanos, pues le pueda poner coto a esto para que podamos establecer, repito, de manera consensuada, elementos que nos permitan explorar esas salidas en el marco de la Constitución. Como está planteado hasta ahora en la multiplicidad de propuestas, bueno, habría que evaluar los pros, los contras. ¿Es viable en la práctica? ¿Se va a conseguir con obstáculos en el camino? El tiempo, los lapsos, un gobierno de 18 años de gobierno con poder, con dinero, con armas, que no es mucho, y que va a tratar a través de los mecanismos establecidos también y dirigidos desde las instituciones que participan con el gobierno, prácticamente de rebotar cualquier iniciativa que ponga en peligro lo que es para ellos, más que su estabilidad, su subsistencia. Ahora, ¿cuáles son los escenarios? El gobierno tiene una capacidad cierta de maniobrar frente a una crisis que se le vino encima y al parecer difícilmente la podamos recuperar si no se convoca, por ejemplo, al sector productivo nacional. Más que una decisión del gobierno, es una obligación del gobierno. Pero las medidas que se tomaron, insuficientes como son, bueno, tienen que ampliarse. Tenemos que desmontar los niveles de control que alejan no solamente la iniciativa privada, que la contraen, el control de cambio, el control de precios, la persecución a la iniciativa privada, las decisiones necesarias para abordar objetiva, transparente y responsable frente al país del tema de las expropiaciones. Imaginemos una salida del presidente, una salida constitucional. ¿Es la oposición, en tu opinión, es la oposición una alternativa? ¿Es el país una alternativa? ¿Quién es la alternativa? ¿Quiénes son la alternativa? Un gobierno de unidad nacional que convoque sin ninguna exclusión. La oposición hoy no es una alternativa. Todos somos una alternativa para poder garantizar la gobernabilidad, no solamente en el presente, en el futuro. Esa es una realidad
que tenemos por delante, que nadie puede desconocer, Óscar. Nosotros sabemos que el problema de Venezuela hoy requiere más que entendimiento, sensatez, responsabilidad, sentido común, racionalidad, compromiso con Venezuela. Venezuela debe ser el punto de coincidencia. Hay sensatez, sentido común, desprendimiento en los actuales líderes del chavismo y la oposición para concertar y convocar un gobierno de unidad nacional. En la mayoría hay voluntad. ¿O hay que necesariamente también desplazar los liderazgos de ambos sectores? No, yo creo que la mayoría del liderazgo político del país consciente está de la necesidad de entendernos, de promover, como se ha hecho en otros países, en la resolución de sus crisis. Pero no parece eso estar presente en los discursos. Los discursos son confrontacionales. ¿Tú sabes por qué? Porque algunas veces se le habla a las gradas, se le habla a la gradería, se le teme con el cálculo político previo a lo que me vayan a decir en las redes sociales. No obramos con la verdad en función al país y estamos como supeditados a la crítica. Y necesario es trascender. Y trascender es exactamente con la verdad, pero fundamentalmente con la razón, hablarle a la gente sin la pasión. Hoy Venezuela exige de su dirigencia política, exige de nosotros, sus representantes, compromiso, concreciones. La gente no compra pelea en los actuales momentos. La prioridad no es la diatriba, no es la confrontación, incluso no es la política. La prioridad es la economía, es la hora de la economía, es la hora de lo social. Es la hora del orden, de la eficiencia, de los resultados. De los resultados, de las concreciones. Mientras nosotros estamos debatiendo estos temas y podemos hablar de la enmienda, de la amnistía, y hablamos a su vez del revocatorio, del acuerdo nacional, miles de madres, miles de pobres salen de su casa a las 3 de la mañana a llegar a una cola a las 4:30 para comprar 2 paquetes de pañales a golpe de 11 de la mañana. Y de allí entonces del timbo al tambo para resolver un problema que cada día es más agudo. Estamos a las puertas de un proceso hiperinflacionario. La realidad de la calle es distinta a la realidad del gobierno, a sus percepciones. Y de allí el divorcio. Pareciera que el escenario más probable es el colapso por la inacción del gobierno. Lamentablemente. Y la falta de aportes o respuestas por parte de la oposición. Todos los líderes de la oposición polarizan. Todos los líderes de la oposición tienen un inmenso rechazo entre el chavismo y los independientes. Sin ellos no puede haber unidad, no puede haber unión, no puede haber consenso nacional. El único líder que aparece con simpatías, con respaldo, con tolerancia entre chavistas e independientes eres tú. ¿Qué vas a hacer con ese capital político? Pero la respuesta después que regresemos de los comerciales.